Hay una palabra que viene de parte de Dios. Yo sé que hay muchos aquí que necesitan escuchar estos pasajes y lo que Dios nos dice. Romanos 8:38 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y Efesios 3:17-19 dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios. Y lo que Dios nos dice a través de su palabra es lo siguiente. Ven conmigo y emprendamos una aventura. Exploremos juntos dónde termina mi amor por ti. Nunca lo encontrarás, aunque la búsqueda se extienda por la eternidad. Cuando te sientas perdido y estés seguro que mi amor no te puede alcanzar, cuando desaparezca todo lo que te anima, descubrirás que mi amor es lo que te sostiene y te mantiene a flote. Cuando lleguen los problemas, no te preocupes. Aparecerán pensamientos de ansiedad, te sacudirán y te harán perder el equilibrio, pero de cualquier manera confía en mí y mi amor infinito que te libra y te sostiene. Siempre te rescataré. Iré por ti, incluso si estás más adentro y tan distante de la orilla que no la puedas ver. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Y hoy vamos a ver la tercera parte de un estudio chiquito acerca de escuchar la voz de Dios. Lo último que comentamos el domingo pasado fue cómo reconocer la voz de Dios y aprendimos que Dios habla principalmente por su palabra, la Biblia, y también lo hace a través del Espíritu Santo. Otro medio que el Señor utiliza para hablarnos es a través de las figuras de autoridad. Cuando yo preparaba mis notas para compartir esta mañana, pensaba, yo hubiera preferido que el Señor no me hablara a través de mis autoridades o las autoridades que Él escogió para mí. Empezando con mi papá, mis maestros, mis jefes, mis pastores. ¿Saben por qué? Porque siempre respondí con rebeldía y con enojo. No me gustaba, tampoco me sigue gustando, que me digan qué tengo que hacer. Pero hoy entiendo que mi respuesta no puede ser con enojo. Si tú eres de los que respondes como yo lo hacía, entonces hay dos instrucciones de parte de Dios que tienes que aprender. La primera, saludad a vuestros pastores y a todos los santos. El que tienes a un lado tuyo, voltéalo, ¿ves? Voltéalo. Es un santo. Yo sé que no parece, pero nosotros tenemos fe en lo que dice la Escritura. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Esta palabra saludar es muy interesante. Viene de asposami en griego, que significa atraer hacia sí, dar la bienvenida, desear el bien, recibir con alegría y respetar. No es que yo me queje, pero yo trato de verdad de saludar a todos aquí en Oasis, pero no sé por qué no todos vienen y se acercan y me saludan sin que yo los busque. No es queja. Es una afirmación, es una declaración nada más. Ese texto que leímos, que está ahí en las pantallas,
¿No es claro? ¿A cuántos pastores hay que saludar? A todos. ¿A cuántos santos hay que saludar? A todos. Y hay unos que cuando suena la campana, parece que traen cohete o algo, ¡pum!, se nos van y ni los vimos ni los pudimos saludar. Vengan y saluden al pastor y a los otros pastores de Oasis. Y hay una segunda instrucción que tiene que ver con seguir el consejo de las autoridades, el consejo del pastor. Voy a poner un mismo pasaje en dos versiones. Hebreos 13:17, la Nueva Traducción Viviente dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que esa tarea la hagan con alegría y no con dolor. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los pastores. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obedecer y hacer lo que los pastores te dicen. A ver si la Reina Valera mejora o empeora. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Del verbo sujetar. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan. Eso que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Te voy a contar una historia con dos cuadros que van a aparecer aquí. Y le voy a pedir a Yello que me ayude. Pongaos de pie en obediencia a vuestros pastores. Estamos preparados. Apareció con todo mi micrófono. Esta es la historia contada en dos cuadros. Vamos a ver a John Wooden, entrenador, y Kareem Abdul-Jabbar, que es un jugador de básquetbol. En la primera escena aparece el jugador y el entrenador. No sabemos exactamente la fecha, pero nomás por la fotografía parece que ya pasaron algunos ayeres. Y luego tenemos esta otra fotografía. ¿Qué es la historia que cuenta Yello? Lo primero que se me viene a la mente es una historia donde este niño, cuando era niño, John Wooden, Kareem es el jugador, Kareem Abdul, empezó a jugar básquet, parece que es en la Universidad de Los Ángeles, en California, y desde entonces va de la mano con su entrenador. Y es lo primero que se me viene a la mente es lo que has dicho sobre la relación pareja y pastor y oveja, que tomas de la mano a tu pastor y el pastor te va a llevar, y la relación es una como hasta que el pastor, que falta mucho tiempo, se vaya a la presencia del Señor. O sea, que ¿Tú por qué te ríes? Entonces, es muy impresionante porque el entrenador, pues ya como dices, ya se ve muy golpeado por la vida. Muy golpeado por la vida, pero no ha soltado Kareem al entrenador quiero pensar que lo inició en el básquetbol, y es parte de la honra que le da a su entrenador. Muchas gracias. Aquí está Gómez en el 2022 y aquí está Gómez en el 2025. Es interesante cuando nosotros recordamos lo que la Escritura muestra, que Jesús inició su ministerio terrenal a los 12 años de edad. Él escuchó a su Padre Celestial y lo obedeció en todo. Yo no sé si recuerdas este episodio, pero dice la Biblia que una caravana transitaba de Galilea a Jerusalén para celebrar la Pascua.
Pero Jesús se apartó de la multitud. Esto está en Lucas capítulo 2. Después Jesús buscó a los maestros de la ley porque dice, por palabras de Jesús, le era necesario estar en los negocios de su padre. Y estos hombres comparan a los pastores de nuestros días y con ellos estuvo 3 días completitos escuchando de estos hombres. Claro, yo me hago la pregunta a los eruditos de la ley, ¿qué le podían enseñar al autor de la ley, que es Jesús? ¿Qué le podían enseñar? Nada. Sin embargo, Jesús buscó a su cabeza espiritual terrenal para saludarlos y para someterse a ellos. Qué interesante. Cómo Jesús nos pone ejemplo de esto. Y hay momentos cuando queremos que Dios nos hable y no nos damos cuenta que Él ya lo está haciendo. Y yo digo, ¿qué tal que la respuesta que tú estás buscando, el Señor ya te la dio a través del pastor y tú no lo escuchaste, no porque no tuvieras oídos, tú no lo recibiste como una palabra que viene de Dios, total, viene de Gómez, o viene de alguna otra de los maestros, o de algún otro de los pastores. Nunca olvides que el Señor se agrada de hablarnos a través de las figuras de autoridad en nuestra vida. No solamente es algo que hace, le agrada. Y muchas veces esa autoridad no es recta, ni siquiera tiene conocimiento, ni tiene experiencia. Yo he escuchado con esos ojos que un día se van a comer los gusanos. Pastor, ya nos vamos porque aquí no estamos aprendiendo nada. Pues sí, nuestro conocimiento bíblico es limitado. Incluso Dios nos habla a través de figuras de autoridad que son corruptas y a quienes nosotros diríamos, esa persona, esa no es mi autoridad. Pues sí, sí es mi autoridad. Y dice la escritura que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Si eres del PAN, del PRI, del Morena o de lo que sea, tenemos una mujer presidente. Esa es tu presidenta, mi presidenta. ¿Sí o no? Y a ella le merecemos ¿qué? Respeto y obediencia. Y escucharla. Porque Dios la puso por autoridad. ¿Sabes? Semana a semana yo reviso la asistencia de Oasis. Yo más o menos estimo que en promedio una persona asiste un domingo y falta 2 y hasta 3 veces en el mismo mes. Como es un dato estadístico, unos nunca faltan, mientras que hay otros que vienen una vez al mes, o peor, una vez cada 5 o 6 semanas. Y Dios sigue hablando a través de las autoridades. El problema es que tú no lo has escuchado. Por eso yo te abro mi corazón y yo te digo, me duele mucho que cada vez que nos reunimos los domingos y entre semana no vea a todas las personas que conforman la iglesia. Me duele en el corazón. ¿Sabes por qué me duele? Porque cada vez que no estás presente, cuando nos reunimos, te pierdes de la palabra que Dios quería que tú escucharas. Es que luego veo el lunes, lo veo en el Face. No, este día, el día del Señor, es un día apartado por Él para que nosotros vengamos a este sitio a escuchar la voz de Dios. Dios tiene algo que decirnos. Estés tú o no estés tú. ¿Quién pierde? ¿Pierde Dios? Pierdo yo porque no estuve presente. El autor a los Hebreos escribe un pasaje que yo sé que muchos conocen. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Te voy a dar un consejo totalmente gratuito. En todo momento escucha y obedece a tus autoridades. Me refiero en particular que escuches y obedezcas a tus padres,
maestros, gobernantes, clientes, jefes, pastores, toda persona que está en autoridad. Y si tú dices, es que yo no tengo a nadie en autoridad, me buscas cuando termine la reunión porque tú y yo necesitamos platicar. No puedes estar en la vida sin una cabeza. Por eso quise hablarles de Jesús. Jesús es Dios y se sometió a las autoridades de la iglesia de sus días. Como digo, ¿qué le podían enseñar a Jesús? Por favor, nada. Y él estuvo ahí sujeto y fue a saludarlos. Hay algunas cosas que Dios no te va a decir a menos que lo haga a través de una figura de autoridad. ¿Por qué? Porque Dios quiere asegurarse de que tú lo escuches y lo obedezcas. Cuando viene del jefe, cuando viene de una autoridad, entonces estamos movidos más a obedecer esa instrucción. Eso es lo que Dios quiere. Entonces hemos hablado que escuchamos a Dios a través de la palabra, a través de la escritura. Escuchamos a Dios a través del Espíritu Santo. La tercera forma es que escuchamos a Dios a través de las autoridades. Y déjame decirte que también otro de los medios que el Señor utiliza son la disciplina y las circunstancias. Déjame leerte un pasaje que está aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 12. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, cuando te reprende. Pues el Señor disciplina a los que ama y azota o castiga a todo el que recibe por hijo. Levante la mano si alguno que siendo hijo de familia nunca recibió una nalgada. A ustedes también los quiero ver terminando la reunión. ¿Qué nos dice la Biblia que es la disciplina? Es una expresión de amor. Un hijo que es indisciplinado es porque el padre no le dio. En las librerías venden unas reglitas bien bonitas que dice la vara de la corrección. Son de madera, ¿verdad? No se empanada. ¿Saben con qué se azotaba a las personas en tiempos bíblicos? Con un tronco. Era la vara que utilizaba el pastor. No era una varita. Era una cosota así, tenía una cabeza. Y a algunos aquí les faltaron de esas. Por eso yo me ofrezco. Y a lo mejor todavía hay oportunidad para que tú seas disciplinado. Y continúa el texto diciendo, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. Y fíjense la pregunta, que es retórica. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Pues tenemos que decir que sí, porque aquí hubo varias manos levantadas. Pero eso no es nada de qué estar ufanos, ¿eh? Por el contrario, dice el pasaje aquí en versículo 8, si Dios nos disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos, quiere decir que ustedes son verdaderamente sus hijos. Si Dios no nos disciplinara, entonces seríamos hijos ilegítimos. La prueba de que somos hijos de Dios es la disciplina. La prueba de que somos hijos de familia es que nuestros padres nos disciplinan. Y los psicólogos, todos ellos, no sé en qué universidad estudiaron, pero no en la escritura. Dice el versículo 9, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos, obedecer aún más la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues vuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros
a fin de que participemos de su santidad, porque ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Por el contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Déjame hacer una aclaración aquí que creo yo es importante. Disciplina no es castigo. A veces, cuando la estamos pasando mal, se debe que el Señor nos está disciplinando o nos está corrigiendo. Y cuando se necesita, Dios castiga. Algunos creen que Dios, como es tan amoroso, no castiga. No, porque nos ama, nos castiga. Uno de mis hijos varones, cuando se llegaba a portar mal, que era muy pocas veces, yo le decía, hijo, eso que hiciste está mal, ahora ve a tu recámara y reflexiona en lo que hiciste. Ya se subía a su recámara. A los 5 minutos ya estaba de regreso. ¿Qué te dijo el Señor? No oí nada. Pero ¿saben qué sí escuchan? Esas sí las escuchan. No es que no debamos hablar, es que va una cosa acompañada de la otra. Por eso cuando tú pases por momentos tormentosos, yo quiero que de hoy en adelante te acuerdes de Jonás. ¿Sabes quién es Jonás, el de la Biblia? Es el santo patrono de los que no escuchan la voz de Dios. Y aquí yo sé que hay varios devotos de San Jonás, mártires. Dios le dio una orden y le dijo Dios a Jonás, ve a Nínive y anima a las personas a que se arrepientan. Y eso fue todo. Pero en vez de obedecer, huyó de Dios, huyó de esa responsabilidad que Dios le dio y subió a un barco que navegaba justamente en la dirección contraria. Y tiempo después en el barco se quedó dormido. Y cuando menos lo imaginó, una tormenta azotó al barco. Y los tripulantes que estaban ahí, los pasajeros, se dieron cuenta del peligro. Y el barco en que estaban navegando estaba a punto de naufragar. Y como era gente muy supersticiosa, echaron suertes y se preguntaban, ¿quién es el causante de esta tormenta? Y al echar las suertes, ¿qué creen? Le cayó a Jonás. La tripulación despertó y Jonás, de su sueño, todavía medio como queriendo despertar, y le preguntaron, ¿qué hiciste? Y la segunda parte de la pregunta fue, ¿qué estás haciendo aquí? El problema no era lo que Jonás había hecho. El problema es que ahora él acarrea ese mal a la tripulación en el barco donde estaban. Porque uno que ha pecado, uno que ha desobedecido, uno que no ha escuchado a Dios, no solamente le va mal a él, le va mal junto con todas las personas que lo rodean. ¿Por qué? Porque Dios dio una orden y esa orden no se ejecutó. Y entonces Jonás les digo, échenme por la borda y van a ver cómo la tormenta desaparece. Y efectivamente arrojaron a Jonás al mar, se terminaron los problemas para la tripulación, para los pasajeros del barco. El punto que estoy tratando de hacer es el siguiente. Si hay uno o varios Jonases escondidos en el barco de tu vida, el Señor te va a zarandear hasta que los eches fuera. Si tú no quieres escuchar la voz de Dios, el Señor te va a zarandear como zarandeó a Jonás. No vamos a poder escuchar la voz de Dios hasta que desaparezca de nuestra vida ese Jonás desobediente que vive en ti, que vive en mí. Por eso a la primera manifestación de problemas en cualquier área de tu vida, como pueden ser las finanzas, la salud, las relaciones, ese es momento de acercarte a Dios en oración y preguntarle, Señor, ¿hay algún Jonás dentro de mí? Y si tú escuchas lo que Dios te dice y lo obedeces, va a salir ese Jonás y van a desaparecer los problemas. ¿Sabes qué es importante?
deshacernos de la rebeldía de no querer escuchar y obedecer a Dios. ¿Por qué solo el problema de nuestra obediencia está? Porque solamente podemos escuchar una voz a la vez. Por eso tenemos que callar las otras voces y entonces vamos a lograr escuchar al Señor. Yo no sé si a ti te pasa, pero ahora manejo bastante poco. Pero yo cuando manejo, yo no puedo traer el radio prendido y platicar con la persona que viene conmigo. O sea, son tres cosas: manejar, platicar y el radio. No puedo. Y entonces, pues primero apago el radio. Y si la persona no se da por entendida, también le digo que sí, por favor, sí. Shh. No puedo. ¿Por qué? Porque me distrae, ya me pasé, este no era el lugar a donde quería ir. Solamente tenemos la capacidad para escuchar una voz a la vez. Y a veces Dios nos habla a través de circunstancias correctivas porque quiere que le escuchemos y quiere que si hay algo malo nos podamos arrepentir. Y hablando de Jonás, un día Jesús respondió a una pregunta que le hacían los fariseos religiosos, que le pedían una señal para probar su autoridad. Y el pasaje está ahí en el libro de Mateo y dice que Jesús le respondió a estos fariseos religiosos: solo una generación maligna y adúltera exige una señal milagrosa, pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. ¿Qué señal Dios le dio a Jonás? Cristo estuvo 3 días en la tumba, igual que Jonás estuvo 3 días en la barriga de un pez, y después fue arrojado a la orilla de la playa, y Jesús fue resucitado. Dice: para ustedes, hipócritas religiosos, la única señal que van a ver es cómo yo muero, estoy 3 días en la tumba y el tercer día voy a resucitar y ascender al cielo. Para ustedes esa es la única señal que les voy a dar. Dice Jesús: solo una generación maligna. ¿Tú sabes lo que significa maligno o malvado? Bueno, esto es lo que hace mucha gente. Buscan a Dios para decirle: Señor, si tú quieres si tú lo que quieres es que yo no cometa adulterio, entonces haz un milagro, ya es que mi esposa vuelva a tener 20 años de edad. Eso es maligno. Señor, si tú quieres que yo no sea chismoso ni ande hablando de más, tápame la boca. Eso es malvado. Señor, hazme una señal del cielo si quieres que diezme. Haz que gane el doble sin trabajar y entonces te doy lo que es tuyo. Eso es malvado. Muchas veces le decimos a Dios: Señor, si realmente esto es tuyo, hazme una señal, porque no te escucho. Pero malvado es leer un texto bíblico que está suficientemente claro y decirle al Señor: hazme una señal para confirmar que no has cambiado de opinión. Si está en la Biblia, y yo sé que tú tienes una Biblia, no sé si la lees, pero sí tienes una Biblia, entonces ahí están las respuestas que tú estás buscando. No necesitamos señal. ¿Dejaré a mi esposa por otra, una modelo más reciente? ¿Cuál es la respuesta? No, porque la Biblia dice que Dios nos escogió a la ayuda idónea, en singular, una. Pero no es malvado cuando estamos en medio de las decisiones trascendentes y este asunto que nos preocupa no está explícitamente expuesto en la Biblia. Por ejemplo, sin buscarlo te ofrecen un trabajo o un negocio y de verdad no sabes si tomarlo o no tomarlo.
Y ahí es cuando necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿No es cierto? El novio de toda la vida te propone matrimonio y ahora no sabes si le dices que sí o que no. Necesitas escuchar la voz de Dios. Estás por inscribir a tus hijos a una escuela y resulta que hay 3 buenas escuelas y no sabes a cuál. Necesitas escuchar la voz de Dios. Y en instancias como estas nosotros nos acercamos a Dios y lo que debemos, la recomendación que yo les hago, la manera de orar al Señor es hablando de una puerta que se cierra o una puerta que se abre. Les muestro un par de pasajes en la Biblia. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también aquí estoy preso, dice Pablo, para que lo manifieste como debo de hablar. En otras palabras, está orando a la iglesia en Colosas para que oren, para que su predicación sea correcta, esté en línea con la palabra de Dios. Pero lo que quiero subrayar es el versículo número 3. Señor, abre una puerta para el evangelio. Ese es el caso de Pablo. El profeta Isaías, muchos años antes, hablando de forma profética, dice: yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré o abriré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Un día Moisés venía de Egipto trayendo el pueblo de Israel rumbo a Canaán. Detrás lo venía persiguiendo el ejército más poderoso del mundo de aquellos días. Era como si todos los Marines vinieran atrás de Moisés y del pueblo de Israel. Y llegó un punto donde lo que había delante de Moisés era el mar y atrás el ejército. Y entonces Moisés levanta la vista y le dice: Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué necesitaba Moisés? Escuchar la voz de Dios. Y Dios le habló en ese momento de forma precisa. ¿Y qué le dijo? Dile al pueblo de Israel que no se rajen, denle para adelante. Y en el momento que Moisés dio ese primer paso, ¡puf!, el mar, el camino se abrió. Cuando quieras que Dios confirme lo que ya te dijo o lo que Dios te está diciendo, ora de esta manera: Señor, abre puertas que ningún hombre pueda cerrar y cierra puertas que ningún hombre pueda abrir, para que yo pueda hacer tu perfecta voluntad. Recuerda que debes obedecer y seguir la voluntad expresa de Dios sin importar que te guste o que no te guste. Tú y yo podemos tocar la puerta, pero debemos dejar que el Señor sea el que la abra. Y una vez que Dios abrió esa puerta, no la intentes cerrar. Y una vez que Dios cerró esa puerta, no la intentes abrir. Recuerda que debemos obedecer y debemos seguir la voluntad de Dios sin importar cuál sea nuestra preferencia. Por eso tú y yo podemos y debemos tocar la puerta, pero deja que sea el Señor el que la abra. No intentes abrirla por tus propios recursos. Sabes, a veces somos manipulativos. Ya mandé currículums a medio México. ¿Y ahora qué hago? No, que me quede yo de brazos cruzados, tengo que hacer algo. Y entonces la mente empieza a pensar: ya sé, le voy a hablar a Juan, a mi amigo. O voy a hablarle al lugar donde mandé el currículum, a ver si ya lo leyeron. ¿No? O tengo un cuate, o tengo una influencia,
o me dejo caer, a ver si alguien me levanta. Algo estoy haciendo y porque esa puerta se abra. Cuidado, pudiera ser que tú estés abriendo una puerta que Dios no está abriendo. Pero pasa exactamente al revés. Tú dices, me salgo de este lugar, de este changarro espantoso. Pagan mal, exigen mucho. El jefe que tengo, burro. No vayas tú a cerrar la puerta. Si Dios quiere que no estés ahí, Él se encargará de cerrar la puerta que tú no vas a poder abrir. Y algo que es primordial en todo esto es que la voz de Dios va de la mano de los propósitos que Dios tiene para ti. Déjame recordarte un poquito a José, el de Egipto. Yo no sé si tú te identificas con José, esa persona que fue levantada por Dios para ser primer ministro de Egipto. Tú te puedes convertir en un factor que contribuye en abundancia de tu familia y de muchas personas a tu alrededor. Tú puedes llevar abundancia en bienes materiales y también puedes llevar abundancia de vida a muchos que hoy están muertos, empezando en tu propia familia. Pero hay 3 palabras que debes conocer mejor que la palma de tus manos: visión, propósito y destino. ¿Para qué te va a hablar Dios? Para decirte para dónde vas, cuál es tu destino. Para decirte qué propósito tiene Dios por el cual hoy sigues vivo. Y necesitas conocer cómo te ve Dios para que puedas hablar y puedas actuar en consecuencia. Mira, no importa si no conoces tu apellido, pero no puedes no conocer cuál es la visión de Dios para ti. ¿Cómo es que Él te ve? ¿Cuál es ese propósito específico para Dios? ¿Por qué sigues vivo y te encuentras en la condición en la que te encuentras el día de hoy? ¿Y cuál es el destino final que Dios tiene para ti? Dios nos habla para que lo escuchemos. Y si escuchamos la voz de Dios, vamos a creer en Jesucristo. ¿Y sabes qué sigue después? Entonces vas a conocer cuál es tu destino. ¿De qué te va a hablar Dios si no es de tu destino? Yo te puedo asegurar, porque la Biblia así lo dice, Dios amó al mundo, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y Dios ama a Jesucristo. Entonces, ¿para qué crees que estamos aquí en la tierra? Para hablar de Jesús. ¿A quién? Al mundo. Es que yo soy contador. Bueno, no todos somos perfectos. Hay algunos que son arquitectos igual. Esas son solamente herramientas que Dios te da para que tú hagas su propósito. Ninguno de nosotros tenemos el propósito de ser contadores. Ya tenemos. Ahí está Rambón, miren. Pero el mundo se muere porque no hay quien esté llevando el evangelio. Por eso graba en lo más profundo de tu corazón que cuando Dios te creó, Él tenía y aún sigue teniendo el propósito en mente. Y por eso te dio dones específicos relacionados con tu propósito. Y ahora entonces tienes la responsabilidad, de descubrir esos dones que Dios te dio. Y cuando escuches a Dios y descubra los dones que Dios depositó en ti, entonces vas a tener pasión por lo que haces en la vida. Algunos llegan a su chamba arrastrando los pies. Uy, otra vez, mañana ¿qué es? Lunes. No, cuando tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, cuando estás en sus propósitos, yo ya quiero que amanezca. Y por eso los que tienen propósito se levantan temprano. ¿Por qué? Porque urge
poner ese plan en operación. Y en la medida que tú operes en esos dones, vas a empezar a realizar tu propósito. Ahora, el reverso de la moneda, ¿tú sabes qué es un pesimista? Es la persona que es incapaz de ver la mano de Dios en operación. La persona que no cree que Dios está en control. ¿Por qué? Porque no escucha su voz. Y como no tiene fe en el Señor, todo lo ve mal y de malas. Por eso me regreso del otro lado de la moneda. Cuando crees que Cristo está en control, verás todas las cosas buenas y vas a experimentar que el Señor convierte las adversidades en bendiciones. Esos días vimos a algunas personas, mi esposa y yo, y estábamos tomando un café en un lugar, en un restaurancito ahí con una persona, y ya nos íbamos, y entonces esta persona y Susi se pararon, y yo iba después. En la mesa de al lado alcanzo a escuchar que la persona, el varón que estaba ahí sentado, dice: ya estoy enojado con Dios, y yo no escuché lo demás. Yo dije: Dios, ¿quieres que haga qué? Que me levante, que hable con él. Pues es la mesa de enfrente, ¿cómo le hago? Saqué mi tarjeta con todo temor y temblor. Me acerqué y le dije: usted me ha de disculpar, pero eso de traer las orejas puestas me hizo escuchar que está enojado con Dios. No se enoje con Dios. Dios tiene planes de bien para usted. ¿Sabe? Yo soy pastor. Si le puedo servir, aquí está mi tarjeta. El hombre así, con unos ojos de ese tamaño. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Para hacer el propósito de Dios. Qué fácil es confiar en Dios cuando la vida nos sonríe, pero qué difícil es confiar en Dios cuando la vida se burla de nosotros. Por eso te digo algo que tú ya sabes: el Señor está trabajando en ti, está llevando a cabo su propósito en tu vida, contigo y a pesar de ti. Y si tú puedes escuchar la voz de Dios, te vas a dar cuenta que Dios está de verdad en control, que Él está trabajando en cada situación que tú estás enfrentando. Y cuando caminas con Dios, incluso Él puede voltear tus malas decisiones y convertirlas en bendición. Y de aquí lo imperioso que es que tú puedas escuchar su voz. ¿Me puedes poner la lámina 44, por favor? Le pido al grupo si puede subir aquí conmigo. Quiero leerte un último pasaje. Este es nuevamente Isaías. Vean qué cosa tan hermosa. Dice: alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Y esa partecita que sigue: escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la comida, de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán la vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Busquen o escuchen al Señor mientras pueda ser encontrado. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Y sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Si tú escuchas la voz de Dios, Él te promete que vas a comprar sin necesidad de dinero. ¿Lo crees? ¿Cómo se le hace? Pues no sé, pero Dios dice que lo va a hacer. Y si Dios lo dice y yo lo he escuchado, lo voy a creer. No importa cuánto dinero tienes, vas a comer.
No solamente vas a comer, la que cree que lo sabe todo, la persona que no es humilde, la que no pide ni recibe consejo, no sabe escuchar. ¿Qué clase de carreta eres? ¿Eres de las que están vacías porque el único interés que tienes eres tú y la voz que escuchas es la tuya? Pero yo te digo que si Dios y su reino no son primero, no vas a poder escuchar el silbo apacible de la voz de Dios. Dios no grita, Dios susurra al oído. Debemos ser carretas sabias. Debemos mantenernos callados, quietos, dependientes de Dios, esperando escuchar su voz para poder obedecer y hacer su voluntad. ¿Te pones de pie, por favor, conmigo? Yo te invito a hacer una oración esta mañana muy sencilla. Y decirle al Señor con tus palabras: Señor, quiero más de ti, menos de mí. Que tu palabra acalle mis palabras. Que tus pensamientos silencien mis mejores razonamientos, para que te pueda escuchar con toda claridad y pueda hacer tu voluntad. Padre Santo, mil perdones, porque tú no solamente nos hablas los domingos, porque tú nos hablas a cada instante, a cada minuto de cada día de nuestra vida. Tú no paras de hablar con nosotros, pero estamos tan ocupados, estamos tan llenos de nosotros mismos y de nuestros problemas que no te escuchamos. Perdónanos porque no nos damos cuenta que al no escucharte estamos perdiendo la mayor de las bendiciones, que es la comunión y la cercanía contigo. Porque no escuchamos los planes de prosperidad y de bienestar que tú tienes para nosotros, que no podemos escuchar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, porque no podemos hacer tu voluntad si no te escuchamos. Señor, aquieta nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, y que de hoy en adelante podamos tener tiempos de silencio, aguardando escuchar tu voz. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Sigue teniendo paciencia, sigue hablándonos. No nos dejes solos. Dependemos de tu voz para todo asunto. Fuera de ti no encuentro nada. Eres más que suficiente para mí. Eres más que suficiente para mí. En pos de ti correré, yo iré tras de tu presencia. En pos de ti correré, yo iré tras de tu presencia. Eres el agua que sacia mi sed. Eres
no levantas tu mano al cielo y vamos a terminar orando. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque una vez más tú has hablado en nuestro corazón, has hablado en nuestro espíritu, y yo te pido que esto lo podamos guardar y hacer una realidad en nuestra vida. Buscarte todos los días y poder escuchar tu voz. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero platicarte algo nada más rapidísimo. Vive en un departamento pequeño, aquí al lado del reclusorio. Todo el tiempo suena el teléfono. Tengo 3 chamacos, gritan, corren, se pelean. Casi nunca se pelean, pero a veces se pelean. La esposa también me grita y es complicado. Bueno, las cosas como son. Y yo necesitaba de verdad encontrar un espacio donde poder orar y poder buscar al Señor. Y no hay dónde. Y de pronto me gusta mucho subir a la azotea. Me encanta subir, vivo en el 4º piso, ya lo que sigue es la azotea. Entro a la azotea y estoy viendo la covacha esa que tenemos para poner los tiliches. Entro a la covacha y me di cuenta que había un espacio como de 1 metro por 1 metro libre. Dije, ya encontré mi espacio. Y entonces tengo sillas de camping. Ustedes saben, me encanta acampar. Puse una silla de camping chiquita de Patricio. Apenas entré en la sillita, me senté y tuve un tiempo de oración con Dios como en la vida lo había tenido. Y ese se ha convertido en mi punto de encuentro con el Señor. Y ya mis hijos saben que si subo a la azotea es para 2 cosas: o hablo por teléfono o hablo con el Señor. Ten un punto de encuentro con el Señor. El Señor quiere hablar a tu vida. Enciérrate en el baño, en tu cuarto, en una esquinita, en la sala. Ten un punto donde tú te puedas encontrar con Dios y ten por seguro que el Señor quiere hablar a tu vida. Si tú no sabes cómo tener un tiempo de devocional, acércate con los pastores, acércate con Gaby, conmigo. Te podemos enseñar cómo tenerlo, pero es bien importante que todos lo podamos hacer. Que Dios los bendiga, estamos despedidos. Muchas gracias. Bye bye.